Nunca pensé que diría esto en voz alta, y mucho menos en una plataforma pública donde miles de personas pueden oírlo, pausarlo, rebobinarlo y meditarlo en silencio. Durante años guardé silencio. No porque lo olvidara, no porque dejara de ser cierto, sino porque decir esta verdad se sentía como reabrir puertas que me había esforzado por cerrar. Pero llega un momento en el que el silencio se convierte en desobediencia. Y hoy es ese momento. Solía estar al otro lado de la guerra espiritual, sin adivinar, sin imaginar, sin incursionar. Fui entrenado, instruido, disciplinado y enviado. Aprendí cosas que la mayoría de la gente nunca escucha. Cosas que no se discuten en las iglesias porque suenan demasiado incómodas, demasiado místicas, demasiado inquietantes. Pero lo que no entiendes es que la oscuridad prospera donde la ignorancia se siente más segura que la verdad. La gente piensa que los ataques espirituales parecen dramáticos. Imaginan sombras arrastrándose por las paredes o voces gritando en la noche. No es así como suele suceder. La mayoría de las veces parece un agotamiento inexplicable, confusión que se instala lentamente, relaciones que se derrumban sin razón aparente. La oración se siente pesada. La adoración se siente distante. La paz se siente inalcanzable incluso cuando todo parece estar bien por fuera. Lo sé porque participé en ello. Había asignaciones, había territorios, había reglas. Y una de las realidades más frustrantes que enfrentamos, algo que detuvo las operaciones de inmediato, fue encontrarnos con casas a las que no podíamos entrar. No porque no quisiéramos, no porque no fuéramos enviados, sino porque algo estaba presente que nos impedía el acceso. No exagero. No estoy espiritualizando. Les cuento lo que presencié repetidamente. Había una cosa, solo una, que nos paralizaba por completo. No importaba la experiencia del practicante, la fuerza del ritual, la coordinación de la asignación. Si esa única cosa estaba activa, la casa se volvía intocable. Hablo ahora porque demasiados creyentes viven por debajo del nivel de autoridad que realmente tienen. Están librando batallas que nunca debieron librar, tolerando ataques que nunca debieron alcanzarlos, porque nadie explicó cómo funcionan realmente los límites espirituales. Lo que voy a compartir no es teoría, no es teología prestada, es confesión. Y si escuchas atentamente, quizá te des cuenta de que ya tienes lo que el enemigo más teme y ni siquiera lo sabías. Antes de que la gente entienda por qué ciertas casas estaban prohibidas, necesita entender algo que la mayoría de los creyentes no comprenden. El reino espiritual opera con reglas, no con justicia, ni con emociones, ni con intenciones. Reglas. En lo oculto, nada es aleatorio. Cada acción está calculada. Cada objetivo se evalúa. No probábamos cosas simplemente esperando que funcionaran. Había protocolos, permisos, jerarquías y legalidades. El acceso importaba más que el poder. Nos enseñaron desde pequeños que la autoridad siempre supera la agresión. Podías ser agresivo todo lo que quisieras, pero si no tenías acceso legal, tu esfuerzo era en vano. Por eso tantos ataques espirituales no parecen violentos, parecen justificados. Entran por acuerdo, ignorancia o espacio desprotegido. Cuando llegaron las asignaciones, el primer paso fue el reconocimiento. No la observación física, sino la evaluación espiritual. ¿Hay miedo? ¿Hay amargura? ¿Hay pecados sin arrepentir? ¿Hay exposición ocultista? ¿Hay traumas sin resolver? ¿Hay un acuerdo verbal con las mentiras? Estas cosas crearon oportunidades, pero luego hubo momentos en que todo parecía perfecto en el papel. La persona estaba cansada, la temporada era vulnerable, la situación era propicia y, sin embargo, en el momento en que intentamos involucrarnos, nos topamos con una resistencia tan fuerte que nos sentimos como si nos estrelláramos contra una pared invisible. Fue entonces cuando supimos que la casa estaba cubierta. Y la cobertura no se trataba de lenguaje religioso ni de asistencia a la iglesia. No se trataba de cruces en las paredes ni de música de alabanza que sonaba suavemente de fondo. Esas cosas no nos detuvieron. Necesito que lo escuches claramente. Lo que nos detuvo fue algo vivo, activo, reconocido e impuesto en el ámbito espiritual. Algo con autoridad, algo que no gritaba, sino que se mantenía firme. Cuando esa cosa estaba presente, nuestras instrucciones fueron simples. Retirarse de inmediato, sin persistencia, sin represalias, sin pruebas, porque oponernos no solo fracasaba, sino que nos exponía. Y exponerse es peligroso en ambos lados del velo. Esta es la verdad que puede impactar a algunos. Lo único en lo que nunca podríamos entrar era a un hogar donde la sangre de Jesús se aplicara activamente con fe.
no se mencionara casualmente, no se repitiera ritualmente, sino que se comprendiera y se aplicara conscientemente. No me refiero a quienes decían, invoco la sangre sin saber lo que decían. Las palabras sin comprensión carecen de autoridad. Sabíamos la diferencia de inmediato. Pero si a hogares donde los creyentes entendían el pacto, donde sabían que la sangre no era simbólica, sino legal, ahí es donde la asignación se detuvo en seco. La sangre representa propiedad, jurisdicción, protección, juicio ya cumplido. En el ámbito espiritual, la sangre de Jesús no es lenguaje poético, es evidencia. Declara que el acceso ya ha sido negado porque el pago ya se ha realizado. Podríamos acercarnos a esos hogares. Podríamos observar, pero no podríamos cruzar la frontera. Fue como encontrar un sello inquebrantable porque no se mantenía con esfuerzo humano. Lo sostenía la autoridad divina. Recuerdo vívidamente una misión. El objetivo estaba bajo una inmensa presión. Estrés financiero, conflictos familiares, problemas de salud. Todo sugería vulnerabilidad. Pero en el momento en que comenzó el compromiso, la atmósfera cambió. No fue ruidosa, no fue dramática, fue definitiva. La instrucción llegó al instante, detenerse. ¿Por qué? Porque la persona había establecido límites espirituales mediante una fe constante, arrepentimiento y confianza consciente en el pacto de sangre. No había puerta abierta, ni fundamento legal, ni invitación. Ese hogar estaba marcado. Y esto es lo que la mayoría de los creyentes no comprenden. Los demonios no te temen porque seas ruidoso. No te temen porque asistas a la iglesia. No temen tus emociones. Respetan la autoridad. No pueden desafiar. Esta parte es incómoda, pero importa. Algunos de los hogares más fáciles de entrar eran los profundamente religiosos. Hogares llenos de versículos bíblicos en las paredes, pero sin sumisión en el corazón. Hogares donde la adoración sonaba constantemente, pero la falta de perdón vivía silenciosamente. Hogares donde la oración existía sin arrepentimiento. La religión sin relación no establece autoridad. Crea rutina. Podríamos sortear las rutinas, pero el pacto es vinculante. La sangre de Jesús no se activa con la repetición. Se activa con la fe alineada con la obediencia. Cuando los creyentes vivían conscientes de a quién pertenecían y vivían en consecuencia, el reino espiritual lo reconocía al instante. Había claridad, orden, protección. Por eso algunos oran constantemente y aún así se sienten atacados, mientras que otros hablan muy poco y viven en paz. No se trata de volumen, sino de posición. Cuando un creyente comprendió su identidad, cuando supo que no estaba negociando con la oscuridad, sino imponiendo un veredicto ya dictado, fue entonces cuando desapareció el acceso. La oscuridad no discute con la autoridad. Se aparta de ella. Si estás escuchando esto y piensas que esto explica mucho, probablemente tengas razón. Algunos de ustedes han sentido resistencia toda su vida. No por debilidad, sino por peligro. El enemigo no desperdicia recursos en lo que no importa. Las asignaciones son estratégicas. La resistencia a menudo significa trascendencia. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes no saben cómo mantenerse firmes en lo que ya tienen. Luchan por la paz en lugar de imponerla. Ruegan por protección en lugar de caminar en ella. Oran como si la victoria estuviera pendiente, no terminada. Ese malentendido crea agotamiento. Cuando los creyentes no entienden la autoridad del pacto, viven como inquilinos espirituales en lugar de herederos. Y los inquilinos pueden ser acosados. Los cabellos no. Esto no es miedo. Se trata de alineación. No necesitas nuevos rituales. No necesitas oraciones más fuertes. No necesitas ahuyentar demonios. Necesitas comprensión. Necesitas arrepentimiento. Donde ha habido compromiso. Necesitas perdón. Donde se ha tolerado la amargura. Necesitas estar de acuerdo con la verdad. Donde las mentiras han vivido sin control. Y necesitas aplicar conscientemente la sangre de Jesús, no como una frase, sino como una declaración de propiedad y autoridad. Cuando eso sucede, algo cambia. La atmósfera cambia y las tareas se detienen. No dejé el ocultismo porque fracasó. Me fui porque me encontré con una autoridad que no podía negar. Vi a la oscuridad retirarse, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Y me di cuenta de algo que todavía me humilla. Los creyentes no saben lo poderosos que son en realidad. Si lo supieran, muchas batallas nunca comenzarían. Comparto esto porque el silencio protege al lado equivocado. Si este mensaje te resonó, no lo descartes. Reflexiona sobre él. Ora para superarlo. Aplícalo.
Porque lo único a lo que nunca pudimos entrar puede que ya esté en tu hogar. Y es hora de que vivas como